buenas tardes y muchas bendiciones para todos. Me alegro que estén todos ya conectados, ¿verdad? Para esta última reunión que queremos empezarla. Muy bien, se escucha muy bien, me alegro. Queremos comenzar esta última reunión de alguna manera con el tema que nos toca, que es... estas reuniones están grabadas, sí, me están preguntando, están grabadas. Yo creo que ustedes pueden acceder a esas reuniones a través del Zoom, porque están grabadas en el Zoom, buscan el día, la hora y la clase, y ahí pueden volver a ver las reuniones, sí. Si tienen alguna duda, yo creo que también le pueden preguntar a Zulay o a la gente del CEPI que administra el Zoom, ¿verdad? Y ellos le pueden dar más instrucciones, pero sí están grabadas las reuniones. Muy bien. Vamos ahora a hablar del tema que nos toca. Yo he compartido con ustedes ahí, ¿verdad? Si ven los recursos que he puesto ahí, hay muchos recursos para que ustedes ahora, a partir de esta reunión, puedan seguir profundizando en estos temas, puedan hablar también de ellos a medida en que se van dando estas realidades. Pero vamos a dividir nuestra reunión hoy en dos partes. Vamos a hablar una parte acerca de cómo el ser humano necesita signos, símbolos, los sacramentos, cómo son signos y símbolos, y cómo todos esos sacramentos, cómo esos signos religiosos los vivimos dentro de la fe de la iglesia, dentro de la liturgia de la iglesia, y cómo ahora en tiempos de coronavirus toda nuestra forma de vivir la fe y los ritos han sido alterados, ¿verdad? Así que vamos a ver un poco todo eso, vamos a ver lo significativo que fue ese momento de oración que tuvo el Papa en la Plaza de San Pedro cuando dio esta bendición extraordinaria, Urbi et Orbi, o sea, tantas cosas que han sucedido. Ahí yo les recomiendo mucho ese libro que está puesto en los recursos, en el link, que es una cosa muy, muy hermosa, profunda, espiritual, que se llama Fuertes en la Tribulación. Son oraciones y reflexiones, ¿verdad?, del Papa Francisco en el tiempo de la pandemia. O sea, cómo la Iglesia también ha elaborado nuevas oraciones y sobre todo nuevas liturgias y contenido que expresan lo que está viviendo el alma humana. El alma es algo muy sensible y es el instrumento en el cual nos comunicamos con Dios, y por eso de alguna manera nos afecta todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Así que hay esos recursos que quiero repasarlos, los ven ahí en el chat, están puestos los recursos, las prácticas religiosas, que vamos a hablar de ellas al final, prácticas religiosas en Miami en tiempos de coronavirus. Después, interesante y curioso de ver, lo puse ahí porque nos abre la perspectiva más allá de nuestro patio, ¿verdad? Normas del episcopado alemán, cómo los obispos alemanes han enfrentado el tema del coronavirus y cuáles normas han dado en su iglesia, y están en la revista de Vida Nueva, que yo las recomiendo mucho. La revista Vida Nueva es una revista española de noticias de iglesia y tienen mucha actualidad, y son gente que reflexionan y piensan mucho la vida de la iglesia y la fe en la actualidad, cómo le afecta al hombre moderno los contextos y las condiciones de la vida que estamos viviendo, y cómo la iglesia hace respuesta. Ahora la revista digital creo que está gratis este mes y el próximo mes por el coronavirus,
pero es una revista que vale los artículos son de excelente calidad y vale la pena. Revista Vida Nueva Digital, ahí tienen el link también, se las recomiendo mucho. Y después, por supuesto, Fuertes en la Tribulación. Y hay un artículo que puse, por supuesto, porque es el mes de mayo, mes de María, la Virgen María aliada en la fe en tiempos de coronavirus. Al final, cuando nosotros estamos agobiados, cuando estamos intranquilos, queremos buscar el regazo materno, volver a los brazos del regazo materno. Y por eso, si hay un tesoro que tiene la Iglesia, es toda la espiritualidad mariana y el rol de la Virgen María en la fe. Así que ese es un artículo muy bueno, la Virgen María aliada de nosotros en estos tiempos de coronavirus. Después les puse algunas propuestas para una posible reapertura de los templos, que sale también ahí en esa página. Está en inglés, pero sale en esa página de Catholic News Agency. Así que hay varias cosas, ¿verdad? Hay varias cosas. Quisiera comenzar un poco ahora con el tema. Los recursos están, cuando ustedes le hacen scroll, están bien al principio. Fue lo que yo escribí al inicio, antes de abrir. Son todos los links que están al inicio. Si le dan para arriba, todos los links que están al inicio del diálogo, cuando se comenzó. Así que en el día de hoy, hace unos minutos, cuando recién abrimos, ahí yo copié todos esos links. Entonces vamos a ver un poco el tema, ¿verdad? De por qué somos tan sensibles al tema de los signos y cómo los signos religiosos expresan una realidad que nosotros llevamos dentro y que es nuestra relación y nuestra comunicación con Dios. Por naturaleza, el ser humano es simbólico, ¿verdad? Estamos compuestos de cuerpo y espíritu. Algo de estas cosas yo lo dije el primer día, ¿verdad? Y en ese sentido es bueno recordar, ¿verdad?, cómo nosotros a través de nuestro cuerpo comunicamos, ¿verdad?, hasta el lenguaje no verbal. El cuerpo es el lugar de la relación con la creación, con las demás personas y con Dios. Y por eso es tan importante nosotros tener una buena relación con todo eso. Muchas veces cuando nos confesamos, y a veces a mí me preguntan cómo hacer un examen de conciencia, esas son 4 áreas que nosotros podemos revisar para hacer un examen de conciencia. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con la naturaleza, con todo lo creado por Dios? ¿Cómo está mi relación con las demás personas? ¿Y cómo está mi relación conmigo, con mi cuerpo, con los sentidos? Mi relación, ¿verdad?, conmigo mismo. Y por eso nuestra forma de ser, de relacionarnos, varía, ¿verdad?, según la cultura, varía de acuerdo a nuestra fe, a nuestra relación con Dios, y por eso nosotros buscamos maneras de expresar lo que llevamos dentro, ¿verdad? Nos expresamos para podernos comunicar. Y por eso el signo es una cosa muy sensible que nosotros nos expresa de una manera cabal, total, ¿verdad? Todos los signos al final expresan una porción de todo lo que nosotros somos. Hay distintas clases de signos. Los signos de la naturaleza, ¿verdad? Como el humo, el fuego. Hay signos convencionales como son las banderas, que es el signo de tal o cual país. Y cuando uno ve ese símbolo, que no dice el nombre del país, pero ya uno sabe, ese símbolo pertenece e identifica a este país. Cuando uno ve una cruz, uno dice, este es el símbolo del cristiano. Cuando uno ve un pescado, el ictus, el símbolo del cristiano. Hay signos simbólicos que tienen una base para significar lo que pretenden, ¿verdad? La voluntad del hombre. Por ejemplo, cuando uno se lava las manos, es un signo de la purificación. Hay signos que tienen un valor social, ¿verdad? Hay símbolos que son universales a todos.
porque son realidades que expresan algo que es universal, que facilita, ¿verdad?, que las sociedades y que las religiones tengan cosas en común. De ahí, ¿verdad?, que se constatan que hay ciertos ritos comunes a muchas sociedades y a muchas culturas. Por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es un símbolo que es común a muchas culturas y a muchas formas de vivir. La forma en que se instalan las autoridades, ¿verdad? Cuando hay una toma de posesión de un presidente, ya sea de un presidente de un país, el presidente de una universidad, el presidente de una empresa, de una corporación, hay un rito, hay algo oficial. Entonces, todo eso denota un lenguaje simbólico y un lenguaje cultural, ¿verdad? Y todo eso nosotros lo vivimos muy intensamente porque somos personas de símbolos, somos personas que de alguna manera nos expresamos con un lenguaje no verbal muchas veces. Y por eso es propio del ser espiritual y sensible, nosotros, seres espirituales y sensibles, la utilización de signos para manifestar el pensamiento, para manifestar nuestra voluntad, lo que queremos, nuestro sentimiento, lo que sentimos. El lenguaje es signo por excelencia, ¿verdad? La naturaleza corpórea del hombre es la razón de que el conocimiento de lo espiritual requiere de signos sensibles, porque somos corpóreos, necesitamos signos sensibles que expresen esa corporeidad. Y por eso la suma del acto interno y de su manifestación externa es lo que constituye la plenitud de ese acto y manifiesta lo que llevamos dentro. O sea, el acto interno, lo que nosotros pensamos y llevamos dentro, se manifiesta externamente en un gesto, en un símbolo, ¿verdad? Es lo que se llama la fenomenología del signo, ¿verdad? El signo tiene un peso propiamente tal. Hablemos un poco del signo religioso. Junto a su significación natural, los signos convencionales adquieren una capacidad de suscitar ideas espirituales por la voluntad positiva de quien la ha captado, quien la ha intuido, ¿verdad? Así en los signos religiosos, lo que era material se hace sagrado y se refiere a las cosas sagradas. Y eso es importante. Los símbolos religiosos son muy sugerentes, van más allá de lo que la lógica nos dice y dan a entender que la palabra no es suficiente para expresar toda la riqueza de la realidad de ese símbolo. Entonces es muy sugerente por un lado. Por otro lado, el símbolo religioso es muy emotivo, la emoción, ¿verdad? Piensen en una ceremonia religiosa donde ustedes han estado emocionados, ¿verdad? Donde casi lloran. Las cosas que se nos insinúan de forma figurada encienden, ¿verdad? El entusiasmo, la pasión, el amor de las personas. Y el símbolo va más allá de solamente un discurso o una palabra fría. Por eso suscita la emoción. Y el símbolo es algo que no caduca, que no prescribe, permanece a través del tiempo. Y eso lo vemos en los signos religiosos, ¿verdad? Como a través de, por ejemplo, en la Iglesia Católica, a través de 2000 años de nuestra forma de expresar nuestra fe, hay signos y símbolos que perduran desde siempre, ¿verdad? Como ya hemos dicho, el signo, y esos son los signos litúrgicos, el signo de la cruz, que claramente denota al cristianismo, los signos sacramentales, que ya hablamos de ellos la reunión pasada, ¿verdad? Todos los signos y gestos, el agua, el fuego,
el aceite, ¿verdad? Tantas cosas que denotan, ¿verdad? Un significado religioso. Y así vemos cómo con estos signos se da un diálogo con Dios, porque Dios no es material como nosotros, Dios es espiritual. Entonces, Dios trata de acomodarse al lenguaje humano para ser entendido, para que nosotros lo entendamos, para que Él de alguna forma se pueda comunicar con nosotros. El lenguaje humano, ¿dónde está expresado ese lenguaje de Dios? Por un lado, claramente en lo escrito, la palabra de Dios, la Biblia. Dios se comunica con el hombre a través de palabra, pero también se comunica a través de la materia. Él se hace hombre, la encarnación. Y también se comunica con signos, los acontecimientos de la historia de la salvación. Es un lenguaje usado por Dios para relacionarse con el hombre y comunicarle su gracia. Y estos signos nos permiten oír su voz. ¿Alguna vez te has preguntado, he escuchado la voz de Dios? ¿He escuchado el mensaje de Dios? Cuando uno dice así, dice, esta persona está teniendo visiones y está teniendo momentos de que escucha hablar a Dios. Lo sentimos, es una forma de hablar. Siento a Dios en mi alma, en mi corazón, me está revelando algo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El signo es claramente una forma en la cual Dios se manifiesta y se comunica. Y ese signo, impregnado de la gracia, acuérdense que la gracia lo definimos como la vida de Dios en nosotros, se convierte en un tipo de signo sacramental, un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es un signo de algo sagrado con fuerza propia para santificar a los hombres. Fíjense, el sacramento es un signo de algo sagrado con fuerza, tiene fuerza ese signo para santificar a los hombres. El signo o símbolo sacramental es un símbolo ritual, pues se refiere al culto de Dios y es signo de la gracia de Dios. Dios transmite su gracia a través de ese signo. El signo, por ejemplo, de la imposición de manos, el aceite consagrado, el crisma, ¿verdad? Todo eso son signos que comunican la gracia, comunican la vida de Dios. Los sacramentos, entonces, nos regalan la presencia de Dios de forma tangible. Y ahí entonces entramos a todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la definición de sacramento. Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo y confiados a la Iglesia para que sean signos eficaces de la gracia, que comuniquen la gracia, que comuniquen esa vida de Dios. Fíjense que todos estos signos van tomando fuerza y nosotros entonces comenzamos a generar nuestra propia cultura religiosa y hay una religiosidad. Y vamos a hablar un poquito de la religiosidad popular, porque está, digamos, la religiosidad litúrgica oficial de la iglesia, que es la liturgia de la iglesia, pero también está la religiosidad popular. No sé si alguna vez han escuchado ese término, porque es un término en sí. Y la religiosidad popular es la forma no institucionalizada en la que el pueblo de Dios expresa su fe. Fíjense, está la forma institucionalizada, que son los 7 sacramentos, la liturgia de la iglesia, vamos al templo, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes saben cómo la iglesia se manifiesta, se comunica y expresa su vida, pero también está esa religiosidad popular, que esa religiosidad popular es una riqueza enorme de la iglesia porque es lo que surge de la vida de fe del cristiano. O sea, la religiosidad popular hay que dejarla fluir. Muchas personas se ponen nerviosas con la religiosidad popular porque dicen muchas veces, esto se nos va a ir de las manos, se nos va a salir del cauce, tantas cosas que dicen porque
en el fondo es lo que las personas por instinto propio quieren expresar a Dios. Y muchas veces tienen tanto deseo de expresar a Dios que hacen muchas cosas que a los liturgos los pone verde y no les gusta, o muchas veces desgraciadamente se ha descalificado la religiosidad popular. Descalificado. No podemos descalificar la religiosidad popular porque es la expresión más auténtica del amor filial del cristiano a Dios o a la Santísima Virgen o a los santos o a la iglesia. Y esa religiosidad popular, bueno, si yo les pregunto, sobre todo en Latinoamérica hay una gran riqueza de religiosidad popular. Por ejemplo, cuando vamos a algunos santuarios, ya sean santuarios marianos o santuarios de la Virgen, en Latinoamérica o en Europa, son los lugares que están siempre más llenos. Son las iglesias más llenas, son la religiosidad popular. Y ustedes se han puesto a pensar por qué esas iglesias son las iglesias más llenas. Porque son las iglesias donde los fieles pueden expresarse con más libertad. Fluye el amor religioso de los fieles. Nuestro amor religioso fluye y prendemos velas, hacemos mandas, caminamos de rodillas, ponemos letreritos, exvotos, ¿verdad? Exvotos que se llaman. Cantamos, rezamos el rosario, you name it. Todo lo que pueda existir libremente se expresa en esa religiosidad popular. Se traen toda clase de flores. Cuando yo llegué aquí a esta parroquia de San Quieran, la parroquia de San Quieran, que está aquí en Miami, no sé si hay alguien que está viendo fuera de Miami esto, en otras diócesis, pero aquí en la parroquia de San Quieran, que está, como esta parroquia está en un lugar que le dicen a algunas personas un pequeño Vaticano, porque está rodeado por el Hospital Católico, el Mercy Hospital, está el Centro de Retiro de Jóvenes de la Arquidiócesis, el Youth Center, está el Colegio de la Salle, está la Ermita de la Caridad, que es un santuario mariano, por eso yo les digo que viene mucha gente y inundan de flores. Yo cuando llegué a esta parroquia, aquí había afuera una imagen de la Virgen, de la parroquia oficial puesta en una plaza en la entrada, preciosa. La Virgen le traía flores la gente, ¿verdad? Hacía de todo. Y de momento, en la parte de atrás de la casa, de la rectoría, aparece una Virgen Inmaculada. La Virgen que está al principio en la iglesia es la Virgen María Auxilio de los Cristianos, María Auxiliadora. Y atrás de la casa, a unos meses más, traen una estatua que salió, yo no sé de dónde, María la Inmaculada. Y la gente empieza a ponerle flores. Y ahora para la pandemia, en otra esquina, justo al lado de la Virgen Inmaculada, aparece otra estatua más de la Virgen de la Caridad del Cobre. Enfrente está la Ermita de la Caridad de los cubanos. Velas, flores, y yo pienso para adentro, esa es la expresión de fe del pueblo de Dios, que no le basta con una virgen. Si hubiera un liturgo, muchas veces cortan la vida y dice, bueno, una virgen, la virgen oficial de la iglesia, y no se deja que el pueblo de Dios se exprese. Por supuesto que hay que poner orden y hay que educar. No se trata aquí de que cada uno haga lo que le da la gana. Pero en el fondo lo traigo como un ejemplo de cómo se desborda la fe del pueblo, se desborda. Cuando ya no se puede entrar a la iglesia, como es este tiempo, hace 2 meses prácticamente que se cancelaron, se cerraron las iglesias, porque las misas se siguen haciendo, pero sin público. La gente ha buscado formas de cómo expresar su fe y empiezan a aparecer estas vírgenes, empiezan a aparecer que la gente le pone flores. Se me pasó porque hubiera sacado una foto a esto que le estoy hablando y se las pongo ahí para que vean 2 vírgenes, una al lado de la otra. Primero una
después no fue suficiente, después la otra. Flores y velas, a todo dar. Eso se llama los signos, los símbolos religiosos, cómo fluyen y cómo expresan una realidad no verbal. Y eso es lo que llamamos la religiosidad popular. Y de alguna manera eso es una riqueza que tiene la iglesia, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que saber cómo capitalizar todo eso. Es entonces los sacramentos, es ese signo. Y están los sacramentales, como esas estatuas de la Virgen, que es las velas, las flores, etc. Cuando vamos a un santuario mariano, está lleno de sacramentales, el rosario, ¿verdad? Esos exvotos, que son esos cartelitos que dice, gracias Virgen María, María Auxiliadora, por favor concedido. Yo viví hace mucho tiempo en Sudamérica, Argentina, Santuario de la Virgen de Luján, que la celebramos hace 2 semanas atrás. La Virgen Nuestra Señora del Carmen, es la patrona de Santiago de Chile. Santuarios llenos. La Virgen de Caacupé, en Paraguay. El 8 de diciembre, yo creo que ese pueblito de Caacupé con el santuario se hunde porque la mitad de la población de Paraguay literalmente está allí en masa. ¿Cómo suceden estos grandes milagros? ¿Verdad? ¿Quién puede contener eso? No se puede contener porque es el amor del pueblo expresado en la liturgia, en los sacramentales, ¿verdad? ¿Para qué hablar del 12 de diciembre en la Villa Virgen de Guadalupe en México, ¿verdad? Ahora esta semana que recién celebramos el 13 de mayo, la Virgen de Fátima, los grandes santuarios, la Virgen de Lourdes, ¿verdad? Incluso los alemanes, yo viví en Alemania también, que son tan parcos y tan fríos, tienen ahí a la Virgen, una en el norte y otra en el sur, porque ellos son así. Las dos vírgenes, ¿verdad? Y los días de fiesta de la Virgen, Altötting, el santuario de Altötting, favorito de Benedicto XVI, el santuario de Altötting en Bavaria, lleno también de XVI, en Altötting, Bavaria, Alemania. O sea, no importa la cultura, ¿para qué hablar de la Virgen de Czestochowa a 1 hora de Cracovia está el santuario de Czestochowa, que la Virgen de Czestochowa es como para los mexicanos la Virgen de Guadalupe. Yo creo que primero está la Virgen y después todo lo demás, ¿verdad? Todo México es guadalupano, pero hay algunos que son católicos. Eso dicen para hacer bromas con todo este tipo, ¿verdad? Porque eso es algo que nosotros tenemos y es un aporte de la cultura hispana también aquí a Estados Unidos. Ustedes saben cuál es el santuario nacional de la Virgen que es la patrona de Estados Unidos. La Virgen patrona de Estados Unidos es, ¿ustedes la saben? ¿Cuál es? A ver si la saben. La Inmaculada Concepción. ¿Y dónde está el santuario nacional? En Washington, D.C. Por supuesto, no es como Caacupé en Paraguay o como la Virgen de Guadalupe en México. Es un santuario que todo funciona perfecto, está todo pintado a la perfección, todo así, pero ya expresión de la cultura. Y eso es algo, esa expresión cálida y desbordante, es algo que es el aporte del católico hispano en Estados Unidos. Y por eso tenemos que entregarlo, ¿verdad? Entregarlo cada vez más. Todo eso es para hablar de cómo hay una necesidad religiosa en el ser humano de todo tiempo, porque estos santuarios y todas estas realidades son realidades que están desde siempre, ¿verdad? Desde que comenzó todo.
Y por eso, otro tema que me gustaría introducir acá es todo el tema de la iglesia doméstica. Antes de entrar al templo, a la iglesia, al rito y todo lo que estamos nosotros acostumbrados a vivir, todo esto lo estoy diciendo para llegar al final, voy a llegar al tema del coronavirus, para que sepan hacia dónde voy y cómo la iglesia ha tenido y va a tener hacia adelante, y vamos a ver algunas cosas, que ajustarse frente al coronavirus. Antes de tener toda esta institucionalización de la fe, que es verdad que se ha institucionalizado a través del rito, del signo, que no es nada malo, es algo bueno porque significa que nosotros estamos concentrados en organizar y ordenar toda la fe. No está al lote así botado, sino que hay hombres y mujeres, sobre todo las personas consagradas, la iglesia, los sacerdotes, las religiosas, que han consagrado su vida a Dios para servir a toda esta vida religiosa, para servir en toda la parte ritual, la vida sacramental de la iglesia. Por eso todo lo que tiene que ver con la administración de un templo y de una sacristía. Las sacristías de esos santuarios son gigantes y necesitan mucha gente que esté dedicada completamente a todo lo litúrgico. Todo eso se ha, ¿verdad?, organizado como signo de la importancia que tiene para el ser humano y para nuestras culturas. Cuando Jesús comenzó con los 12 apóstoles, fue todo muy sencillo, ¿verdad? Y no significa que tenemos que volver hacia atrás, sino que todo esto ha evolucionado porque ha crecido tanto y eso es lo que Jesús quería. Escuchemos los evangelios de estos días. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y conviertan a todas las personas y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la iglesia crece y mientras más crece, como toda organización humana, hay que ordenarla porque si no es un caos que nadie entiende nada. Todo comenzó en la casa, volviendo al año cero, con Jesús. Jesús lo primero que hace es reunir a sus 12 apóstoles. Ayer celebramos a San Matías, el que reemplazó a Judas, los 12 apóstoles. Pedro en la cabeza tenía el rol de buscar el reemplazante. Matías, y se escogió Matías a suerte, lo echaron a suerte, pero entre dos candidatos que habían estado desde el principio, desde el bautismo de Jesús. Eso dice la primera lectura que leímos el relato, ¿verdad? Desde el bautismo, y fue testigo. Los apóstoles comienzan la iglesia primitiva, y la iglesia de los primeros cristianos es la iglesia que se reúne en las casas, se reúne en las catacumbas, celebran la Eucaristía en las casas con los sacerdotes, con los presbíteros, ¿verdad? Los presbíteros se reúnen en las casas, renuevan esa última cena, ¿verdad? Todo eso. Y de ahí surge, ¿verdad?, este término que lo ha rescatado otra vez el Concilio Vaticano II y que yo creo que hacia ahí es hacia donde nos tenemos que dirigir en este tiempo de pandemia, de coronavirus, para practicar nuestra fe y que nuestra fe no esté doliente. Y me refiero al término de iglesia doméstica. La iglesia doméstica, de la cual habla tanto el Concilio Vaticano II y los padres conciliares, es un llamado a la vuelta a los orígenes, a practicar la fe también en la casa. Practicar la fe también en la casa y que no seamos solamente cristianos de misa dominical. Acuérdense que los primeros cristianos hicieron todo esto en sus casas, se reunieron en sus casas. Y ahí comenzaron la iglesia doméstica. Ellos ahí compartían todo lo que tenían, todas sus pertenencias, las ponían en común.
la vida comunitaria, partían el pan, celebraban la Eucaristía, celebraban el día del Señor, la resurrección del Señor. Y también, de manera especial, ellos dedicaban una parte de la casa para tener un altar. Y esto es todo el tema de la iglesia doméstica. Los invito a cada uno de ustedes a que puedan tener en sus casas, que es un sacramental y es signo de la expresión de la vida de fe del cristiano, tener un altar familiar en la casa. Hacer de la casa un santuario del hogar, igual que peregrinamos a todos esos santuarios, ¿verdad? El santuario de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Carmen, a tantos santuarios, nuestro santuario aquí al lado de la Virgen de la Caridad, que peregrinemos y que hagamos de nuestros hogares un santuario del hogar, una iglesia doméstica, que tengamos un altar familiar, un pequeño altar en nuestra casa. Eso yo lo he visto en muchos hogares que se forman, ¿verdad? Como parte de la vida de la casa, un altar familiar. ¿Y en qué consiste un altar familiar? Un altar familiar es un rincón, no lo digo despectivamente, rincón, ¿verdad? Sino que es un espacio en la casa donde la familia lo consagra y lo dedica a Dios. Y ahí tiene sus símbolos religiosos y tiene un pequeño altarcito, tiene un pequeño altar que debe de ser el corazón de la casa. Y en ese pequeño altar se prepara como si fuera el altar de una iglesia, de una capilla, de una capillita. Tal vez puede ser una repisa o puede ser un mueble que se le pone un mantel bonito y se le ponen los símbolos religiosos o símbolos familiares de esa familia, de esa casa. Entonces ahí está, por supuesto, el crucifijo presidiendo. Y muchas personas ponen también su imagen favorita o que más devoción tienen de la Virgen. Puede ser una estatua de la Virgen o puede ser un cuadro de la Virgen, alguna imagen de un santo, un símbolo del Espíritu Santo. También se pueden poner las fotos de sus familiares, porque a ellos los queremos tener lo más cerca de Dios posible. Acuérdense cuando ustedes llevan fotos de sus familiares y los ponen a los pies de la Virgen en el santuario que vayan. Ponen fotos de ¿para qué? ¿Cuál es el sentido que tiene ese gesto? Porque son gestos todos. El gesto es que la Virgen nos cuide, nos cubra con su manto. Tener el amparo y la protección de María o del santo al cual vamos a ir a peregrinar, ¿verdad? San Antonio, por ejemplo. Tantos santos que nosotros le pedimos por su intercesión, o la Virgen. Tener un altar familiar donde estén nuestras devociones particulares. Y también puede ser donde cada miembro de la familia ponga un símbolo personal en ese altar familiar. Y cada uno, por ejemplo, en la familia puede reunirse y conversar y decir, bueno, ¿qué te sientes tú que estás llamado a representar o que estás llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios te pide? Uno puede decir, yo estoy llamado a hacer luz, y es las velas en el santuario. Su símbolo es la vela. O yo estoy llamado a evangelizar. Su símbolo es el Espíritu Santo. O yo estoy llamado a ser el corazón del hogar. ¿Por qué no poner una imagen del Sagrado Corazón? O una imagen de la Virgen, que la madre es el calor del hogar, digamos. La creatividad en ese sentido no tiene límites, pero es importante dejar que fluya, ¿verdad? La vida religiosa interior, que se exprese con símbolos y gestos, y así ustedes arman su altar familiar. Yo tengo fotos de nosotros, todos los días celebramos la misa por Facebook de la parroquia de San Kieran. San Kieran Catholic Church, Coconut Grove, aquí en Miami. Y tengo
fotos de muchos parroquianos de aquí de la parroquia que me han mandado fotos los domingos o los días de semana con su tablet o con su televisor, viendo la misa en familia, ponen ahí su crucifijo y prenden sus velas y ponen ahí su imagen de la Virgen. Preciosa imagen de la iglesia doméstica. Están todos en familia celebrando la misa porque no se puede de otra forma, ¿verdad? Y esos son momentos que uno no olvida. También este mes de mayo, el rezo del Santo Rosario en familia. Es distinto rezar sin mirar nada en un lugar frío que rezar el rosario en la casa frente al altar familiar, frente al santuario hogar. Miren qué hermoso el llevar la iglesia a la casa. Llevar la iglesia a la casa. Y en el fondo no tengo que esperar ir todos los días, sino que todos los días tengo allí mi altar familiar, tengo mis sacramentales que me hablan de esa gracia de la vida de Dios. Tengo agua bendita allí y antes de salir al trabajo o a la escuela, voy, toco el agua bendita, hago la señal de la cruz. Todo esto son aportes, sobre todo de la cultura latina. Digo la cultura latina porque también en Europa hay cultura latina. Italia, España, Francia, viene todo esto de lo latino, ¿verdad? Después están los que son más fríos, que son los anglosajones o los germanos, que les cuesta esta cuestión de que se les mueva el corazón por la cosa religiosa, les cuesta. Pero al final lo tienen, porque todos tienen su santuario mariano y el Día de la Virgen van todos en masas a esos santuarios, los católicos. En fin, es parte de cómo nosotros tenemos que repensar esta nueva normalidad, cómo poder generar un santuario del hogar, una iglesia doméstica, que la casa se convierta en una iglesia doméstica para que, ya que tal vez tenemos que ver la misa por televisión por un tiempo más prolongado, pero no es una pantalla, digamos, fría donde veo el Netflix y películas que muchas veces son bien cuestionables y ahí mismo en ese lugar estoy viendo la misa con toda mi familia. Esas son cosas que hay que... En fin, yo no quiero meterme en ese tipo de cosas, pero hay que bautizar todas estas cosas. Si pudiéramos echarle agua bendita a la pantalla o al teclado, pues esas cosas donde uno se mete, esas cosas, entonces tú las santificas, las pones en el santuario del hogar, ¿verdad? Lo humano y lo divino conviven ahí. Y esas son realidades en las cuales a mí me interesaba que ustedes pudieran hacer todo el proceso de todo lo que es la vida religiosa y de fe, el significado del gesto y del símbolo que expresa la vida religiosa, ver todo el tema litúrgico de la iglesia, de dónde surge la liturgia y cómo todo comenzó con Jesús en la casa, en la iglesia doméstica. Y cómo tal vez ahora volvemos un poco a esos orígenes de forma forzosa, por necesidad, por esta realidad del distanciamiento social. Quería compartir con ustedes algunas también cosas reglas y normas que se esperan un poco de nosotros para este tiempo del distanciamiento social, ¿verdad? Un poco para abrir la mente a cómo que la realidad no va a ser volver a la iglesia como era antes, por lo menos hasta que no se encuentre una cura o una vacuna para este virus, porque el virus sigue suelto y nos podemos contagiar igual, ¿verdad? No es que ya se acabó el virus y ahora, bueno, ahora todo el mundo a la calle, no. Sales a la calle, pero tienes el riesgo del contagio. Entonces, hay algunas consideraciones generales de reapertura de las iglesias. ¿Cuándo se van a abrir las iglesias? Ojalá que pronto, ¿verdad? Ojalá que pronto, yo creo que pronto se van a abrir. Ojalá
que se puedan abrir, por ejemplo, para celebrar, que sea un regalo de Pentecostés, tal vez, ¿por qué no? Abrirlas para Pentecostés, que creo que cae 31 de mayo. Algunas consideraciones en general que tenemos que tener en mente para el día en que esta realidad surja. No va a ser todo el mundo a correr a la iglesia, ¿verdad? Pero hay algunas cosas. ¿Cómo se ve la nueva normalidad durante la fase inicial de reapertura? ¿Verdad? ¿Cómo se ve esa nueva normalidad? De partida, que ya nos dijeron que las iglesias van a abrir en un 25% de capacidad. O sea, que si su iglesia cabían 300 personas, 75 personas ahora pueden estar dentro de la iglesia. El resto va a quedarse fuera como overflow, y ahí lo van a ver tal vez o al aire libre con unos parlantes, con unos speakers, o lo van a ver en una televisión, en un proyector, en un auditorio, o sea, donde haya espacio y distanciamiento. Dentro de la iglesia hay que dejar normalmente un banco por medio, y en cada banco seguramente se pueden sentar 2 o 3 personas máximo, dependiendo cuán ancho sea el banco. Si hay parejas que están juntas o vienen juntas, se pueden sentar juntos en el banco. Si hay una familia entera, la familia entera, como vive en la misma casa, se puede sentar juntas. Y después 2 bancos más atrás vienen los individuos o otras personas. O sea, hay todo un proceso de acomodar a esas personas. De partida no se puede llegar tarde, porque se llenan las 75 personas en el caso que sea o el número que sea de la iglesia, y se cierran las puertas. O sea, y todo este proceso tiene que pasar antes de que empiece la misa. Si la misa empieza a las 10 de la mañana, todo este proceso de llegar y sentarse va a tomar 20 minutos por lo menos, o una cosa así. Hay que cambiar la mentalidad. Y los hispanos, que son expertos en llegar tarde, no sé, o la iglesia se va a quedar vacía, o se despiertan y si les interesa, pues llegan temprano, ¿verdad? Pero todo esto son medidas de protección. Van a seguir transmitiéndose las misas por un tiempo. Todas las personas, por ejemplo, los ancianos, se les pide que se queden en su casa, que aunque se abran de nuevo las iglesias, y muchas veces las personas mayores son las más devotas o las que más deseo tienen de venir, se les recomienda que se queden en sus casas porque son personas de alto riesgo de contagio, que se pueden contagiar fácil, y sabemos que las personas mayores, ¿verdad?, son las más vulnerables en este tiempo con el virus. Van a seguir las personas entonces escuchando las misas desde sus casas, desde la televisión o desde la internet, especialmente las personas mayores. Los bancos de las iglesias hay que sanitizarlos todos, antes y después de misa. Medidas de protección. Está incluida todas las opciones de distanciamiento social en los bancos, 6 pies de distancia entre uno y el otro. Hay que pensar, ¿verdad?, cómo va a ser todo el tema de la colecta y de las canastas que se pasan. No se pueden pasar canastas, tal vez hay que poner una gran canasta grande en la entrada y cada uno va echando. Nadie se supone que toque las puertas. Todo el mundo va a entrar por una puerta y van a salir por otra puerta al final. Las puertas van a estar abiertas para que nadie las toque, y después se cierran las puertas durante la misa y después se abren otra vez para que la gente salga sin tocar las puertas. Los pasillos van a ser pasillos unidireccionales, una vía, como el tránsito en las calles, que hay calles de una vía y hay otras calles solo de otra vía. Todas esas medidas se van a hacer. Medidas de protección. Se requiere que todos usen, ¿verdad?, cobertores para la nariz y para la boca, como cuando uno entra a cualquier
actualmente a cualquier lugar cerrado o comercial. Tener desinfectantes, el hand sanitizer para las manos a disposición de los feligreses. Tratar de evitar tocar las superficies porque hay que desinfectarlas, ¿verdad? Y por eso se van a crear muchos protocolos de desinfección. Y se van a pedir que en las iglesias haya muchos voluntarios que estén fuertes, con edad relativamente joven, para que puedan ayudar a desinfectar, ayudar a limpiar, ayudar a el tráfico y el tránsito dentro de la iglesia, que el virus no se quede, ¿verdad?, en las superficies, etc. Hay muchos protocolos de limpieza que se están mandando para ver cómo, ¿verdad?, se van a limpiar estas superficies. ¿Qué pasa cuando hay un espacio cerrado? Cuando está abierto y es al aire libre, es mucho mejor. ¿Cómo se va a entregar la comunión? En la iglesia se van a requerir más ministros de la comunión para afuera, cuando haya que llevar la comunión a los lugares de overflow, donde están las personas tal vez en un auditorio o en otro salón, viendo la misa en vivo para recibir la comunión. O sea, es mucho más trabajo y se requiere mucho más personal para llevar a cabo todo eso, ¿verdad? Y por eso es importante crecer en esta nueva conciencia, ¿verdad? Para que nosotros podamos cooperar y cooperar de alguna manera para que no se pierda la riqueza de la solemnidad, el rito y la presencia de los religiosos. Que podamos rezar y que podamos tener verdaderamente que cada misa, en este caso, sea un verdadero encuentro con Dios y no que estemos como con una psicosis de miedo de que si esta persona tosió o que si esta persona no está debidamente protegida, etcétera. O sea, cómo empezar a trabajar esas cosas. Y ustedes como líderes son los primeros llamados a transmitir calma y tranquilidad y a transmitir como la normalidad que se requiere para poder estar tranquilos celebrando un rito sagrado, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros entendamos todos estos protocolos, que nos ofrezcamos como voluntarios en nuestras parroquias. Yo estoy buscando voluntarios, siempre se le dice en la comunicación que se le manda a los parroquianos, cuando se reabran las iglesias, necesitamos como más que nunca voluntarios para llevar a cabo todos estos protocolos. Se van a imprimir todas estas cosas con las regulaciones, con los protocolos de cómo se va a reabrir las iglesias. Pero lo más importante, como les digo a ustedes, es que podamos de alguna manera nosotros ser capaces de, dentro de esta nueva normalidad que muchas veces nos cuesta y que nos distrae, ser capaces de generar un ambiente religioso cuando sea la vuelta a las iglesias. Que no tratemos a las personas como si fueran clientes en un supermercado. Que la iglesia no luzca como un lugar comercial lleno de signos que muchas veces no son religiosos y que contaminan el ambiente religioso y sagrado de una iglesia. Todas esas cosas son importantes tenerlas en mente, sobre todo si ustedes son líderes o si tienen capacidad de influir en sus iglesias, que todas estas cosas se puedan conversar, porque al final de cuentas la iglesia es un lugar sagrado, es un lugar donde la gente quiere ir a encontrarse con Dios, a expresar su religiosidad y a poder beber de todos estos signos y símbolos sagrados. Y no podemos despojar a la iglesia de ese ambiente religioso, de la sacralidad del lugar. Acuérdense que una iglesia
se consagra para Dios y, ¿verdad?, deja de ser un lugar secular y se convierte en un lugar sagrado. Por eso no es entrar a la iglesia, no va a ser como entrar a un supermercado o entrar, ¿verdad?, a un restaurante, y no, sino que tenemos que hacerlo dentro de todas estas nuevas reglas y protocolos, con la debida reverencia, con el debido silencio, con el debido recogimiento. Todo eso es importante, ¿verdad?, para nosotros poder vivir nuestra fe en tiempos de coronavirus. Y por eso volver a rescatar el tema del altar familiar, de la iglesia doméstica, que nosotros podamos ya suplir un poco, suplir en la casa esa falencia o esa falta de ir asiduamente a la iglesia. Porque cuando teníamos la disponibilidad de ir siempre a la capilla del Santísimo, por ejemplo, el Santísimo, hay iglesias que tenían el Santísimo a las 24 horas y ahora está cerrado. Por supuesto que no es lo mismo que verlo por televisión, no es lo mismo. Pero ¿cómo nosotros podemos tener algo físico en vivo? Ya ahora hay que empezar entonces a pensar en esa realidad de la iglesia doméstica, que de alguna manera esos sacramentales que tenemos en la casa puedan suplir esa necesidad de comunicación y de presencia de lo religioso en la vida del ser humano, en la vida del hombre. Por eso tenemos que aspirar siempre a vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios implica hacer espacio a Dios en nuestro interior, en nuestra alma. Y no importa dónde estemos o en las circunstancias más desfavorables, nosotros sabemos que somos templo del Espíritu Santo. Sabemos que llevamos a Dios con nosotros y vivimos en la presencia de Dios. Acuérdense, en tiempos de la historia de la humanidad, donde han habido tantas guerras, recuerden la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, recuerden esos campos de concentración que hubo en Europa, especialmente la Europa nazi, que eran lugares de verdaderos infiernos. Allí la gente de fe vivió en la presencia de Dios, fue capaz de estar arraigados en lo sobrenatural. Y por eso tenemos que renovarnos religioso en nuestra casa. Y ahí nos consagramos a Dios y a la Virgen todas las mañanas, hacemos una oración de la noche al final del día. Todas nuestras acciones al final van a estar influenciadas por la presencia de Dios y de la Virgen, que desde nuestro hogar nos protege y nos acompaña a lo largo del día. También en el altar familiar podemos traer nuestras intenciones. Igual que pedimos intenciones en la misa y se hacen intenciones en la misa, en nuestro altar familiar podemos tener un pequeño canastito y cada uno escribe en su papel una petición, una intención o un ofrecimiento. Podemos traerle regalos a Dios y los depositamos en esa canastita en el altar familiar. Podemos prenderle una vela al Señor o a la Virgen. Podemos traer una flor en el mes de mayo a la Virgen. El rezo del rosario. La Virgen de Fátima nos pide rezar el rosario todos los días. Como familia poder rezar el rosario. Todos nuestros esfuerzos, nuestro amor es para Dios y para la Virgen. Cuanto más nos esforzamos, más intensa es la vida de Dios con nosotros. Por eso, hacer uso de todos los símbolos que tenemos en nuestro altar familiar. Mientras más rico y más diverso sea nuestro altar, podemos poner la palabra de Dios, la Biblia, el crucifijo, nuestros santos, las velas, las flores, rosario, el agua bendita. Casi que pueden hacer una catedral ahí, casi.
Todos nuestros símbolos nos recuerdan vivir nuestra misión y vivir nuestro ser consagrados a Dios. Estamos consagrados a Dios por el bautismo, por la confirmación. Tenemos ahí nuestros símbolos personales, nuestras familias. Tal vez a mí me gusta mucho el fútbol y tengo ahí mi símbolo de una pequeña pelotita de fútbol. No sé, tantas cosas. Podemos tener las banderas de nuestros países, flores, etc. Hacer visitas frecuentes al altar familiar todo el día cuando entramos y salimos de la casa, o si estamos trabajando desde nuestra computadora en la casa, porque estamos ahora ya no yendo a la oficina, sino que nos quedamos en la casa. Cuando yo paso y voy de un lado para otro, hacer una pequeña visita, hacer una jaculatoria, ¿verdad? Una pequeña oración en el santuario, en el altar, en el lugar donde estoy, para seguir trabajando. Todo el día podemos pasar y decir algo en el altar familiar. Traemos nuestros pequeños regalos, le pedimos algo al Señor, a la Virgen. Nuestra vida de oración crece en relación con ese altar familiar, porque siempre estoy viviendo en la presencia de Dios. Oración de la mañana, oración de la tarde, una lectura de la Biblia, una meditación, puede ser un rosario, un momento de contemplación, no tengo que decir nada. Me siento y miro mi altar familiar. Tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y todas esas cosas para profundizar nuestra relación con Dios. El altar familiar también puede expresar los tiempos litúrgicos. ¿Cómo decoraría usted un altar familiar en el tiempo pascual, tiempo de la Pascua? Recuerde cómo lo hace la iglesia, su parroquia. ¿Cómo decoraría su altar familiar en el mes de María, mes de la Virgen? Tal vez azul, el color azul es el color de la Virgen. Una estatua de la Virgen en un lugar especial, flores especiales, símbolos, ¿verdad? Que nos recuerden eso. Mayo es el mes de María, mes de las flores, mes de las madres. Junio, el próximo mes, es el mes del Sagrado Corazón. Los viernes se recuerda el Sagrado Corazón. Los sábados, todos los sábados, recordamos a la Virgen. Los viernes es la devoción al Sagrado Corazón. Y junio es el mes del Sagrado Corazón. Ya pueden empezar a pensar, bueno, estamos a 15 de mayo, nos queda medio mes para que ustedes preparen su altar familiar mariano y después en junio lo transforma en el mes del Sagrado Corazón. Vaya, ahí va toda su creatividad. Y eso, el altar familiar es una herramienta catequética especialmente para las familias que tienen niños pequeños. Es fantástico para los niños porque los niños son creativos, lo preguntan todo y les va a obligar a ustedes a hacer su tarea y aprenderse todas las cosas de la iglesia para que le puedan explicar a sus niños. Y hacer que los niños se involucren y traigan símbolos. Acuérdense que todo esto tiene que ver con los símbolos que expresan una realidad invisible. ¿Cómo ustedes le enseñan a los niños a traer símbolos, aportes, contribuciones al altar familiar donde ellos puedan sentirse que ellos traen algo suyo propio y lo ponen allí y lo ven todos los días? ¡Wow! Ellos van a estar muy contentos. Formas creativas y concretas y prácticas para que los niños expresen sus propios intereses y sus necesidades particulares de su edad de manera original. Los niños muchas veces tienen miedo, muchas veces preguntan, todo lo preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Van a preguntar cosas de la iglesia. Y por eso todas esas cosas nosotros tenemos que hacer que sean parte de la cultura católica del hogar. Y yo creo que este tiempo es un tiempo privilegiado donde Dios nos fuerza para que seamos creativos en la forma
de practicar nuestra fe católica. O sea, no es un tiempo para lamentarnos y decir, ay, pero porque ahora están todas las iglesias cerradas y estos curas que no abren las iglesias y el obispo que... Sino al mal tiempo buena cara y ser creativos y buscar la forma en que nosotros podemos leer y escuchar. Bueno, la voz de la providencia. ¿Qué dice la providencia con todo esto? Esto no está pasando por casualidad, pasa porque en los planes de Dios nos quiere enseñar algo y nos quiere mostrar algo. Nosotros tenemos la responsabilidad de discernir los signos de los tiempos. ¿Qué quiere decir toda esta limitación en nuestro acceso al templo, al lugar de culto, ¿verdad? Por excelencia, que es la iglesia, que es la parroquia, que son los santuarios marianos, etc. Entonces, en ese sentido, el poder discernir los signos de los tiempos y ver qué nos dice Dios, ¿verdad? Con todo eso. Y por eso es importante que nosotros podamos, de alguna manera, pensar, ¿verdad? ¿Qué nos va a regalar Dios con esta nueva normalidad, con esta nueva realidad que nos toca vivir en este tiempo? Voy a ver si es posible poner acá un documento, a ver si me resulta, porque yo no soy tan experto en esto. Si me deja copiar un documento y ponérselos en el chat aquí. No, no me deja. Un documento PDF, no me deja. Así que yo voy a buscar otra forma. Otra forma de ver si se los puedo mandar acá. A ver si lo puedo poner en otro lugar. No me lo acepta en ningún lugar. More. Ok, después yo se los mando a través del CEPI, no importa, ¿verdad? Así que, de alguna manera, eso nos ayuda a preparar el corazón, a ver cómo nosotros vamos a integrar esta nueva realidad que nos toca. Importante en tiempos de coronavirus, ahora haciendo un cierre así al final, antes de ver las últimas par de preguntas, porque ya son las 7:40. Seamos líderes positivos, veamos cómo Dios nos pide que nosotros contribuyamos con nuestras parroquias a poder ayudar en el proceso de reabrir nuestras iglesias. Que de una manera ordenada y religiosa nosotros podamos contribuir a ese nuevo comienzo y esa nueva normalidad hasta que se permita que todo se vuelva a abrir. El sacramento de la reconciliación. Yo creo que ahora tenemos que aprovechar de eso, ahora que se vuelve a algunas iglesias que yo sé que ya están teniendo, y muchas veces es por appointment solamente, por citas. Entonces, llamar a las iglesias a pedir el sacramento de reconciliación, ir con su máscara tapada la boca y la nariz, y a 6 pies de distancia, el sacerdote y el penitente realizan la confesión. Pertenecer a los equipos de las parroquias para ayudar a desarrollar protocolos. Cada parroquia va a tener un protocolo distinto porque el edificio de la iglesia lo requiere, son lugares distintos. Tómense su tiempo para estudiar y para leer cómo ustedes van a ayudar en esto. Tener paciencia y cooperar, sobre todo con sus sacerdotes y con los líderes de la parroquia. La colaboración es necesaria, ¿verdad?
que nosotros podamos crear comunidad para poder poco a poco volver a esta nueva realidad. Yo creo que esas son cosas que de alguna manera nos ayudan a cómo nosotros encarar el futuro que se viene, ¿verdad? Porque esa es una nueva realidad y que podamos hacerlo desde, sobre todo, nuestra espiritualidad. Vamos ahora, si ustedes quieren enviar un par de preguntas, nos quedan un par de minutos, siempre, ¿verdad? Es difícil poder resumir todo esto, porque es mucha información. Si quieren enviarme algunas preguntas por el chat, y entonces yo trato de contestar las que pueda, ¿verdad? Aquí Ruth Morales nos está diciendo que actualmente en su parroquia lo están haciendo, me imagino que son las confesiones exactamente por cita. La mayoría de las parroquias ya lo están haciendo así. Así que lo hacen así. Y las misas, mira, las misas las están haciendo al aire libre. Muy bien. Así que todo eso es importante. Si tienen algunas preguntas, la pueden mandar. Si no, vamos a cerrar entonces ya por aquí. Son las 7:43, casi 7:45. Pueden hacerlo. Aquí en la sección de Question and Answer, Arminda está preguntando que dónde están los links. Arminda, tienes que ir al chat general del Zoom, al chat que está, ¿verdad? General, no a esta sección de Question and Answer, y le das al inicio, hoy, al inicio de los textos, y ahí vas a ver todos los chats, todos los links que yo les puse, ¿verdad? Así que bueno, vamos ahora a terminar con una oración y desearles a todos un tiempo muy bendecido, muy feliz, y que poco a poco podamos ir nuevamente ajustándonos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad. Muchos saludos a todos. María desde Kentucky, mira, muy bien María, muchas bendiciones. Vamos a hacer una oración y vamos en este mes de mayo a pedirle a la Santísima Virgen que ella, por su intercesión, nos regale la bendición de Dios y que nos lleve, ¿verdad?, con ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Señor, querida Virgen María, te agradecemos por esta oportunidad de haber tenido estos encuentros virtuales. Te pedimos que prepares nuestro corazón para el momento en que sea la reapertura de nuestras iglesias, que podamos tener una actitud de servicialidad como la tuya, de cooperación, de humildad, para ser instrumentos tuyos para la iglesia y para la obra de Dios. Que este tiempo sea un tiempo en el cual podamos estar especialmente unidos a ti y que nos regales la capacidad de ser líderes en la iglesia positivos, que entreguen mucha paz y que lleven a muchas personas al encuentro contigo y con el Señor. Por esto queremos saludarte en este mes de mayo desde la Virgen, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidamos la bendición de Dios para cada uno de ustedes, para sus hogares, para sus familias, para las parroquias donde ustedes sirven. Y que por intercesión de María, nuestra Madre, de San José y de todos los santos, les bendiga y les proteja a Dios, que es bueno y rico en misericordia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos y que el Señor les bendiga y que sea un tiempo muy bendecido. Muchas gracias a todos los que están mandando sus mensajes por ahí por el chat.